Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 18 de octubre del año 2023. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede sintonizar, nos puede escuchar en su teléfono celular, donde quiera que se encuentre, por la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su teléfono celular. Y también por www.éxitos107.com, donde además nos puede ver. Recibo el saludo de José de Villa desde Maracaibo, con su abrazo estrangulante. Alfredo Eduardo Pedrique dice: estamos felices por Iliana, la hija de María Alicia la Consecuente. Llegó desde Italia para estar con nuestra abuela María Alicia. Caramba, qué bien, la abuela María Alicia debe estar muy, muy contenta entonces. Guillermo Triana nos saluda desde Humboldt, en Texas. Henry Moreno en Atlanta. Aleja González en Caracas. Doña María Alicia, siempre Sinfonte, siempre tan consecuente, ahora feliz con su nieta. Magali Hernández está en Dublín, Irlanda. Carlos Cuevas en Filadelfia, celebrando el triunfo de Venezuela 3-0 ante Chile, la goleada de ayer. Edgar Bravo en Maturín, no, él está en Madrid, celebrando lo que pasó en Maturín, la goleada a Chile. María Isabel Vargas en Palmersville. Carlos Antonio Ramírez Galindo está en La Serena, Chile, y dice: esquivando a los chilenos porque están muy dolidos por lo de ayer. Bueno, Iris Mendoza, buen día, Vinotinto. Ella está en Chile también, mira. Enrique José Flores en El Hatillo, allá en Caracas. Guillermo Lozada en Georgia. En fin, qué cantidad de amigos están reportando la transmisión en el día de hoy, incluida nuestra querida Chere Ramos en Caracas. Rafael desde Malgrat. Muy bien, saludos a todos. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz miércoles. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz miércoles para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, César. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Lucas. Felicitaciones a todos los Lucas. San Amable de Rión. Felicitaciones a todos los amables. Recuerdo a Amable Espina. San Aslepíades de Antioquía. Aslepíades sí no conozco a ninguno. Y yo no conocí a este santo. San Monón de Nasoñe. Monón, como nombre. Hoy 18 de octubre es el día de la menopausia. Se estima que en pocos años habrá en el mundo más de 1.000 millones de mujeres con 50 años o más, lo que implica un tratamiento mucho más especializado para este colectivo, así como un mejor servicio de ginecología. En una época se pensaba que la vida de la mujer llegaba hasta la menopausia. No, señor. Ahora es cuando. Es también el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, crear conciencia sobre la necesidad de cuidar el planeta. Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos.
Se estima que en pocos años habrá en el mundo más de 1.000 millones de mujeres. No, esto me lo pusieron donde no era. Esto es con relación a la menopausia, no con relación al día de la trata de seres humanos. Este está curioso, es el Día Internacional de los Pronombres, con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca del respeto de los pronombres que las personas usan para sí mismas, particularmente las personas transgénero o de género. Si él dice llamarse ella, pues eso hay que respetarlo, o a la inversa. Es el Día Internacional de la Reconstrucción Mamaria, Bra Day, celebración anual. Se enfoca en educar a la población a nivel mundial y empoderar a las mujeres en la elección de este procedimiento quirúrgico que se practica posteriormente en procesos de mastectomía por cáncer. Día Mundial de la Dignidad. Se trata de dar comprensión, compasión y amor y que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades. Todos tenemos derecho a vivir una vida digna, así como a ser compasivos con los demás. Es el Día Mundial de la Ética. Esta jornada anual tiene como objetivo destacar la importancia de la ética en la vida cotidiana de las personas, así como en las decisiones empresariales y en la formulación de leyes y políticas. Día de la Dignidad, Día de la Ética, qué bien. Nuestra agenda para el día de hoy, vamos a conversar con Celia Mendoza en Tel Aviv a propósito de la visita del presidente Biden y por supuesto el estado de la guerra. En Bogotá vamos a conversar con Diego Arias. El gobierno firma un cese al fuego por 3 meses con las disidencias de Iván Mordisco, las disidencias de las FARC, conocidas como Estado Mayor Central. En Buenos Aires vamos a conversar con Nacho Montes de Oca, cuando estamos ya a pocos días de las elecciones presidenciales. En Dallas vamos a conversar con Ángel Caridad. Él es el coordinador general del Comité Local de Primarias en Dallas. En Miami, aquí vamos a conversar con Milagros González. Ella es la coordinadora del Miami New Media Festival. Y vamos a tener a Daniel Chapela para conversar sobre esa goleada de ayer de la Vinotinto contra la Roja de Chile, 3-0. Bueno, vamos muy bien, un empate con Brasil, una goleada a Chile. El foro de hoy lo vamos a dedicar al acuerdo que se firmó ayer en Barbados entre la oposición y el gobierno de Maduro. ¿Qué viene después de Barbados? Lo vamos a analizar con el politólogo John Magdaleno y con el analista político e historiador Pedro Benítez. Esa pues es nuestra agenda para el día de hoy, 18 de octubre del año 2023. Al repasar en las efemérides de este día, el 18 de octubre del año 1009, la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén fue destruida por el califa fatimí al-Hakim bi Amr Allah, quien cortó los cimientos de la iglesia hasta dejarlos en la roca. El 18 de octubre de 1519 en Cholula, Hernán Cortés termina el enfrentamiento que se conoció como la Matanza de Cholula, que había comenzado 2 días antes. El 18 de octubre de 1775, la poeta afroestadounidense Phyllis Wheatley es liberada de su estado de esclavitud. Y, siguiendo en la literatura, el 18 de octubre de 1851, Herman Melville publica Moby Dick. El 18 de octubre de 1867, Estados Unidos toma posesión formal de Alaska de manos de Rusia, después de haber pagado $7.200.000. Eso fue lo que costó Alaska, $7.200.000. Siempre se comentó en los tiempos duros de la Guerra Fría qué hubiera pasado si Alaska fuese todavía rusa. Sería la Unión Soviética en territorio con el continente americano. El 18 de octubre de 1898, Estados Unidos se anexiona la isla de Puerto Rico.
El 18 de octubre de 1927 nació George C. Scott, ese gran actor que se llevó el Oscar por Patton, Oscar que no aceptó porque él dijo no actuaba para competir. El 18 de octubre de 1929, en Canadá, una ley declara que las mujeres son personas. ¿Qué le parece? Increíble. El 18 de octubre de 1945 se produce el golpe de Estado en Venezuela contra el presidente Isaías Medina Angarita. Se conoce como la Revolución de Octubre. Fue un golpe cívico-militar liderado militarmente por el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez y en el plano cívico por Acción Democrática. El nuevo gobierno constituyó una junta revolucionaria de gobierno el 19 de octubre que presidió Rómulo Betancourt. El 14 de diciembre del 47, Rómulo Gallegos fue elegido presidente de Venezuela en la primera elección presidencial libre, directa y secreta realizada en el país. Sigue siendo el presidente que ha sido en Venezuela elegido estadísticamente hablando, por supuesto, con el mayor número de votos. Pero le derrocaron el 24 de noviembre del año 48, en otro golpe de Estado que encabezó ahora coronel Marcos Pérez Jiménez. El trienio ADECO, como se conoce, este periodo, entre el 45 y el 48, terminó con la etapa del gomecismo y consolidó a Acción Democrática como la primera fuerza política venezolana en aquel entonces. El 18 de octubre de 1955 murió el filósofo español José Ortega y Gasset, el que dijo "Yo soy yo y mis circunstancias". El 18 de octubre del año 2021, hace 2 años, murió el general Colin Powell. Fue general del ejército, jefe del Estado Mayor Conjunto, el primer afroamericano en ser jefe del Estado Mayor Conjunto y el primer afroamericano en ser secretario de Estado. El 18 de octubre de 1893 falleció el compositor francés Charles Gounod, el Ave María de Gounod. El 18 de octubre de 1919 nació Anita O'Day. Y el mismo día, del mismo año, nació en Pinar del Río, Cuba, José Antonio Fajardo. El gran Fajardo y sus estrellas, y ese fue uno de sus temas más populares, Kikiriki. Y a lo mejor ya está bailando, pero en todo caso vamos a hablar con ella porque es la hora. Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy buenos días. Esta época de frío es un poquito diferente para nosotros, ¿verdad? ¿Qué te parece, Hani? Hubo que sacar las suéteres, chaquetas, en fin. Yo estoy sacando todas las chaquetas de abogados que durante el año hay mucho calor para usar y estoy aprovechando aquí. Del año hay mucho calor para usar y estoy aprovechando aquí. Y conocen a sus abogados, así que estamos listos y bien vestidos para recibirlo. Muy bien, y les ofrecen cafecito además. ¿Cómo está la oficina hoy, Hani? Bueno, estamos muy bien. Usualmente en estos 3 meses del año nos enfocamos en cerrar los casos. La mayoría de un caso se puede demorar de 6 a 9 meses en cerrar porque necesitamos trabajar en la parte de la salud, que la persona reciba las terapias adecuadas, vea a los doctores, vea a los especialistas necesarios para no solamente cerrar el caso cuando la persona se encuentre bien de salud, pero también para que esté bien documentado y así poder obtener la máxima compensación monetaria, que es lo que siempre hablamos. Y durante estos últimos 3 meses nos enfocamos en cerrar todos esos tipos de casos. Por ejemplo, acabamos de cerrar un caso de peatón, una persona cruzando la calle, tuvo una lesión en la pierna y en la espalda baja, tenía un dolor muy doloroso en la espalda baja, pasó por sus terapias, vio a los especialistas, tuvo que pasar por una pequeña cirugía láser para quemar nervios comprimidos que tenía en la espalda baja, pero pudimos cerrar su caso por $300,000 por el accidente de él. También. Sí, qué bien. También ibas a decir, Hani.
Sí, también cerramos otro caso de una persona, un jovencito que iba en un scooter, en una de esas motos pequeñitas, y le arrollaron y bueno, pudimos cerrar su caso después de varias sesiones, alrededor de los 7 meses pudimos cerrar su caso la semana pasada por $125,000. Así que yo digo que yo prefiero ir lento, pero a lo seguro, con las evidencias, con los detalles, que el cliente se sienta bien en su salud y obtener compensaciones como esta, $300,000, $125,000, que cerrar un caso apurado y que el cliente no se lleve lo que es lo justo para él. Por eso usted tiene que tener el teléfono de Hani Martínez Ward en su teléfono celular. Olvídese de buscar otro abogado, vaya directamente con Hani. El teléfono de Hani, 855-55, 855-55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Hani, cuando hablamos de accidente, es cualquier tipo de accidente en la calle con un automóvil, ¿verdad? No tiene que haber algún herido, ¿o sí? Exactamente, cualquier tipo de automóvil, pero, o sea, la persona puede ir cruzando la calle en moto, en bicicleta, inclusive que lo arrollen, que le dé un camión, que le dé un tráiler, mientras un carro le da, la persona, no importa en qué vehículo esté, tiene derecho a hacer un caso legal en contra del seguro de la persona que le chocó. Y eso es lo más importante. Por eso es que siempre recomendamos llamar a la policía, llamar al 911 y hacer su reporte de policía, que ahí va a salir la información del seguro de la persona culpable y nosotros vamos a ir en contra de ese seguro. 855-55. 855-55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hani, que tengas un maravilloso día. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. 9:18. El editorial con César Miguel Rondón. Desde que estalló la crisis en Israel, es decir, desde el sábado 7 de los Corrientes, hemos comentado esa máxima que sale a flote en estos conflictos bélicos. La verdad es una de las primeras víctimas. Cuando corrió la información de unos niños decapitados, unos bebés israelíes decapitados por Hamas, esa información fue desmentida. Recuerdo haber entrevistado en el programa al mayor del ejército israelí, Ronnie Kaplan, vocero del ejército, quien dijo: eso no lo confirma el ejército de Israel, nosotros no manejamos esa información, eso no se dio. Hasta el presidente Biden en su momento cayó en esa especie y lo denunció. Luego la Casa Blanca salió a enmendar las palabras del presidente, porque no fue cierta esa noticia. Noticia terrible, por supuesto, espantosa. Ahora nos encontramos ante otro hecho bélico que se presta a confusión. En el The New York Times de hoy, el presidente Biden aterriza en Israel cuando la región está convulsionada por la explosión en el hospital en Gaza. The New York Times nos muestra el abrazo del presidente Biden con Netanyahu, quien se aferra a su hombro, pone la cabeza en su hombro, Netanyahu en el hombro de Biden, como buscando consuelo. Y este diario, The New York Times, destaca que cientos de muertos que dejan este estallido del hospital en Gaza, según fuentes palestinas. Pero advierten aquí también, el presidente Biden
respalda la tesis de Israel de que ese estallido no fue culpa de un misil israelí, sino fue un accidente misilístico de los propios milicianos de Hamas. El País en Madrid, por ejemplo, nos da esta visión. Un bombardeo en un hospital de Gaza causa cientos de muertos. Las autoridades de la franja acusan a Israel de haber provocado al menos 500 fallecidos y cientos de heridos. El ejército israelí sostiene que la explosión la causó el lanzamiento fallido de un cohete de la Yihad Islámica. Como consecuencia de esto, por ejemplo, el presidente Biden se iba a reunir con líderes árabes. Estas se han cancelado y las han cancelado los árabes. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, la canceló él. El presidente palestino Mahmoud Abbas, la canceló él. Y el rey Abdullah II de Jordania hizo lo propio, en protesta a la postura de Biden, en el sentido de que no compran del todo la tesis israelí. Me llama la atención esto que leo en el País de Madrid. Incertidumbre sobre los rehenes de Hamas. Las familias de los 199 secuestrados en Gaza esperan la liberación por la vía militar o diplomática, mientras cierran filas en torno al gobierno y el ejército de Israel. Ayer ya habíamos conversado con una señora en Israel cuya hermana, su cuñado y sobrinas están secuestradas. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? El titular que le colocan a esto. Incertidumbre sobre los rehenes de Hamas. Y viene el testimonio de uno de los familiares. Cuando vuelvan o los enterremos, ya veremos quién es el culpable. Esta frase nos habla de esa incertidumbre por la que estamos pasando en estos momentos. De nuevo, entre las primeras víctimas en un estado de guerra es la verdad. Y todo es confusión en este momento. Cada quien toma el partido que le parece rápidamente, y ante el horror que ha representado Hamas frente a Israel, uno dice, sí, los israelíes tienen razón. Y si no es así, la incertidumbre no es buena en estos tiempos, ni en ningunos otros, pero en estos particularmente no. Ya veremos. Son las 9:24 de la mañana, una pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:27 de la mañana. El presidente Biden llegó a Israel, fue recibido en el aeropuerto por el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Isaac Herzog, como ya habíamos comentado. Y lo primero que dijo: me sentí profundamente entristecido e indignado por la explosión del hospital en Gaza ayer, y según lo que he visto parece que lo hizo el otro equipo, no usted. Pero hay mucha gente que no está segura, así que tenemos muchas cosas que superar. Fueron las palabras de Biden a Netanyahu. Vamos hasta Tel Aviv, allí está Celia Mendoza. Celia, muy buenos días. Muy buenos días, César Miguel. ¿Cuál es el ambiente en este momento con la llegada de Biden? El ambiente me refiero desde el tema del estallido en el hospital en Gaza hasta la suspensión de las reuniones con los otros líderes árabes que tenía previsto en agenda el presidente. Realmente es un reto para el presidente de los Estados Unidos, porque lo que había construido durante la última semana el secretario de Estado Antony Blinken con las visitas al mundo árabe y trabajando en esta zona, realmente hemos visto cómo las autoridades
diplomáticas de Estados Unidos tratan de reconstruir este camino que en este momento está completamente destruido. Después del bombardeo al hospital, el sentimiento en el mundo árabe es de condena, de rabia, y lo que se dio fue esta cancelación. Nosotros nos encontramos ahorita mismo en el hotel donde se encuentra el presidente reuniéndose con el primer ministro. Ya se reunió hace unas horas, se está reuniendo con los miembros del gabinete de seguridad y ahorita tiene reuniones con los miembros de las familias. Esto fue algo que se agregó durante esta jornada con los rescatistas, con personas que están cercanas a las víctimas y a los rehenes. Y el presidente está manejando una línea muy particular. La primera, apoyo total a Israel. Lo vuelve a hacer, no solamente lo tiene que decir, lo hace al estar aquí presente. Es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que visita Israel durante una época de guerra, pero al mismo tiempo tenemos una segunda situación y es el ataque al hospital. Él hoy absolvió hasta cierto punto la responsabilidad de Israel, diciendo que lo que ha visto hasta el momento le indica que habrían sido los del otro equipo. Sí. Hay que recordar que ya Israel indicó que sería un lanzamiento de un posiblemente por error, de un grupo islamista dentro de Gaza. En este caso se llamaría el grupo Yihad Islamista, y hace solo minutos se le preguntó que cómo él sabe esto y dijo que los datos que vio del Departamento de Defensa le darían estas indicaciones. Pero más allá de eso, el sentimiento es muy complicado debido a que el presidente también hizo un llamado para que se cuide a la población civil y que al mismo tiempo se busque una salida, teniendo muy presente que es difícil que las explicaciones o que la justificación de que Israel no es el responsable se pueda creer en otras partes del mundo. Y esto es algo que él tiene, que lo mencionó al primer ministro y que se espera pueda avanzar en esta jornada tratando de restablecer las comunicaciones mientras continúa subiendo el número de muertos en Gaza, ya que la operación militar de Israel contra Hamas se mantiene. El mundo árabe, Celia, no compra la postura israelí, y cuando digo el mundo árabe, digo incluso los aliados de Estados Unidos y que son aliados de alguna manera con Israel, Egipto, por ejemplo. Te lo digo en un momento donde veo que en este instante la embajada de Estados Unidos en Beirut está bajo asedio por manifestaciones de reclamo por lo del hospital. ¿Qué se dice allí en los medios y en la opinión pública, Celia? Hay una división enorme, una polarización entre aquellos que están conectados con el mundo árabe. Estamos hablando, por ejemplo, de la zona de Ramallah, en Cisjordania, donde justo en las últimas horas se presentaron protestas y hubo cosas difíciles que se vivieron en esta zona con la policía. Pero, y en los medios árabes del mundo árabe, la historia y las imágenes se mantienen obviamente con lo que está sucediendo en Gaza, pero en la parte de Israel vemos un enfoque mucho más profundo a tratar de recordar el por qué esto está sucediendo, y esto significa los ataques del 7 de octubre, lo que sucedió, el asesinato. De hecho, los medios internacionales se les han dado accesos a lugares donde obviamente fueron cometidos algunos de estos hechos, así que realmente vemos esa división. Sí. Celia, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Hemos visto tus reportajes, excelentes como siempre, Celia, y cuídate mucho, por favor. Muchas gracias, César Miguel. Celia Mendoza, en este momento desde Tel Aviv. Leo los republicanos rechazaron al representante Jim Jordan como presidente de la Cámara de Representantes en la primera votación, ya que negaron al duro aliado de Donald Trump la mayoría que necesitaba para apoderarse del cargo. Se espera otra votación hoy, a medida que Jordan trabaja para apuntalar el apoyo para reemplazar al derrotado Kevin McCarthy. Con la candidatura de Jordan decayendo, los rumores sobre un posible acuerdo bipartidista para reabrir la Cámara de Representantes son cada vez más fuertes. Los legisladores moderados están particularmente centrados en la posibilidad de empoderar al portavoz pro tempore Patrick McHenry
republicano por Carolina del Norte, para llevar proyectos de ley al Pleno de la Cámara para que se puedan reanudar los asuntos normales. El representante Mike Kelly, republicano por Pensilvania, redactó una resolución que le daría a McHenry esa autoridad al igual que otros, y algunos miembros esperan presentar una para someterla a la votación si la nominación de Jordan fracasa de nuevo. 9:34. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria Democrática firmaron ayer en Barbados 2 acuerdos parciales. El llamado Acuerdo Parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos de 2024 y otro referido a la protección de intereses vitales de la nación. Entre las garantías acordadas se incluye la actualización y depuración del registro electoral con jornadas especiales para promover la inscripción de nuevos votantes en todo el país y en el extranjero. También se comprometieron al desarrollo de todas las auditorías previstas en el sistema electoral y a la promoción de un discurso público que contribuya con un clima político y social que favorezca el desarrollo pacífico de los comicios, sin presiones externas. Esto es una cita textual. Las partes, que coincidieron en rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, acordaron requerir a las autoridades que se garantice la seguridad y libertad de circulación a todos los candidatos presidenciales, quienes además serán escogidos libremente por cada formación. Las elecciones presidenciales quedaron previstas para el segundo semestre de 2024, incluyendo invitaciones a misiones internacionales de observación electoral. A pesar de que Gerardo Blay, el jefe negociador de la Plataforma de la Unidad Democrática, expresó ayer que el acuerdo incluía garantías por el respeto a la realización de la primaria y era también una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad, la delegación del gobierno, encabezada por Jorge Rodríguez, lo negó. Si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano que le corresponde, pues tampoco puede ser candidato. Esa es una cita textual para Jorge Rodríguez. Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, dio su aprobación para que se comience a administrar el nuevo fondo para atender las necesidades de emergencia en Venezuela, según publicó The New Humanitarian. El medio explicó que es poco probable que el fondo fiduciario se ponga en marcha de manera inminente debido a la burocracia que existe en Naciones Unidas y la necesidad de identificar los fondos que pueden ser transferidos. Tanto el gobierno de Maduro como la oposición deben estar de acuerdo con el desbloqueo de fondos específicos para que se concrete, y no está claro cuánto tiempo llevará movilizar el dinero. Según se dice, los venezolanos requieren $517.79 al mes para cubrir el consumo de 61 bienes y servicios. Son las 9:37. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió encarar las transiciones digital y ecológicas desde una lógica pacífica y cooperativa internacional y manifestó su apoyo a las iniciativas chinas para el desarrollo, la seguridad y la civilización globales. Raro esto, ¿no? Durante su discurso en la ceremonia inaugural del segmento de alto nivel del tercer foro de las nuevas rutas de la seda que se celebra en Pekín, el mandatario calificó la plataforma china como una prometedora iniciativa de cooperación global que no se basa en la competencia. Y en el mismo escenario, el presidente de Chile, Gabriel Boric, subrayó la importancia de la cooperación internacional y el multilateralismo en su discurso pronunciado hoy en este mismo foro de las nuevas rutas de la seda en Pekín. Dijo Boric: nuestra convicción es que la única forma de transformar los riesgos y las amenazas del presente en oportunidades para el desarrollo justo y sostenible de nuestros pueblos es mediante la cooperación internacional, el multilateralismo y la armonía entre los pueblos.
El ministro de Gobernación y Ejecutivo de Guatemala, Napoleón Barrientos, presentó ayer su renuncia tras la muerte de un manifestante en las protestas registradas durante la última jornada en el país, frente a las medidas adoptadas por la Fiscalía contra el movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo. Su renuncia llega además horas después de que la fiscal general del país, Consuelo Porras, solicitó su destitución al Tribunal Constitucional ante los bloqueos que vive Guatemala. Porras había pedido al ministro que ordenara el uso de la fuerza para sofocar las protestas. 9:39. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, dijo que el ataque aéreo israelí de ayer martes golpeó un hospital de la ciudad de Gaza lleno de heridos y otros palestinos que buscaban refugio, matando a cientos de personas. Si se confirma, el ataque sería con mucho el ataque aéreo israelí más mortífero en 5 guerras libradas desde 2008. Las fotos del hospital Al-Ahli mostraban fuego envolviendo los pasillos del hospital, vidrios rotos y partes del cuerpo esparcidas por toda la zona. El ministerio dijo que al menos 500 personas habían muerto. Hamás afirmó que se trataba de un ataque aéreo israelí, mientras el ejército israelí dijo que no estuvo involucrado en el incidente y afirmó que la explosión se debió a un cohete fallido de un grupo de militantes en Gaza conocido como Yihad Islámica Palestina. El ataque ha desatado protestas en varios países, mientras Hamás y Hezbollah piden movilizaciones en el mundo musulmán. El grupo Yihad Islámica Palestina negó en las últimas horas su responsabilidad por la explosión en el hospital Al-Ahli de Gaza. Rechazó la acusación israelí de que fue el lanzamiento fallido de uno de sus cohetes lo que causó cientos de muertos y acusó a Israel de cometer lo que calificó como la brutal masacre. Añadió que la presencia de reporteros, testigos presenciales y videos filmados en el momento del bombardeo, así como el peso de la cabeza explosiva, el ángulo de la caída de la bomba y la magnitud de la destrucción, son pruebas documentadas que confirman que fue un bombardeo aéreo desde un avión de combate. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, aseguró hoy miércoles que los ataques que Israel está llevando a cabo contra la Franja de Gaza no son solo un acto militar contra Hamás, sino también para empujar a los civiles palestinos a migrar a Egipto, y advirtió que en ese caso la península egipcia del Sinaí se podría convertir en un objetivo de operaciones militares de Israel. Al-Sisi aseguró que si le pido al pueblo egipcio que salga a la calle, habrá millones para apoyar la posición de Egipto, y recordó que la opinión árabe es sensible a la causa palestina, que es la más grande de todas las causas. También sostuvo que no fue el Cairo el que cerró el terminal de Rafah, fronterizo con Gaza, sino que la ayuda humanitaria está allí bloqueada debido a los bombardeos israelíes. 9:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:46. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere la realización de trámites que debes llevar adelante solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration. Ellas son especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, y suman en total más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR. 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis.
también puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está el analista político Diego Arias. Diego, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. César Miguel, un buen día para usted, para todo su equipo, por sobre todo para la amplia audiencia a esta hora del día. Gracias por la invitación. Leo, Diego, que el gobierno ha firmado un cese al fuego por 3 meses con las disidencias de las FARC, el Estado Mayor Central de Iván Mordisco. ¿En qué consiste este cese al fuego? ¿Cuán esperanzador puede ser? Pues César Miguel, lo primero que hay que precisar es que hubo un grupo que se avino a un acuerdo de paz en 2016, que se conoció como las FARC Ejército del Pueblo, pero en el contexto de ese acuerdo de paz hubo un grupo que no acató, digamos, la implementación del acuerdo de paz y constituye una disidencia que es la que se conoce como la de Iván Márquez o Segunda Marquetalia, pero esta de Iván Mordisco hay que precisar que no es exactamente una disidencia de las FARC. Ellos se autodenominan Estado Mayor Central de las FARC Ejército del Pueblo, pero se trata junto de grupos o de frentes guerrilleros de esas antiguas FARC que nunca estuvieron ni firmaron ni se comprometieron con el acuerdo de paz. Marca un hito importante, la verdad, sobre todo en términos humanitarios, César Miguel, porque este es un grupo que progresivamente ha ido creciendo en el control territorial, particularmente en zonas de disputa por temas de narcotráfico, y en medio de ese intento de control territorial, pues genera enfrentamientos con la fuerza pública, pero por sobre todo con otros grupos, como la Segunda Marquetalia, como el ELN, de manera que este cese al fuego, que inició el día de ayer y durante 3 meses, se espera que sobre todo, traiga un alivio humanitario para las comunidades, para la sociedad civil. Diego, cuando hablamos de este Estado Mayor Central, ¿de cuántos hombres en armas hablamos aproximadamente? Estamos hablando aproximadamente de unos 2.700, 3.000, digamos, de hombres armados, muy bien armados, la verdad, con unas capacidades militares que han probado, digamos, en el combate con otros grupos, pero también en el control del territorio, de manera que uno podría decir francamente, César Miguel y oyentes, que después del ELN, es la segunda formación irregular, digamos, de ilegales de tipo militar que hace presencia en el territorio colombiano. A ver si entiendo. El cese al fuego es entre el Estado Mayor Central y el gobierno de Colombia que preside Gustavo Petro, pero no entre estos grupos que están enfrentados, como decías, Diego, entre ellos. Pues César Miguel, su pregunta va a un tema relevante, y es que igual que el cese al fuego que se pactó con el ELN, se trata de ceses al fuego, primero bilaterales, y ceses al fuego no son de hostilidades, sino básicamente de cese de operaciones ofensivas. Está por verse cómo en algún momento esto termina siendo un cese al fuego multilateral, entre otras cosas porque, César Miguel, el mayor impacto humanitario que está dejando el conflicto en Colombia no es producto de enfrentamiento de estos grupos con el Estado, sino en la disputa territorial entre estos mismos grupos ilegales. Exactamente, ahí es donde está el punto entonces, porque son pleitos territoriales por el narcotráfico. Son por el narcotráfico, indudablemente, en menor medida por otro tipo de economías ilegales vinculadas a la extracción de oro, de madera, bueno, y de otros minerales, pero sobre todo es el tema del narcotráfico. Uno sobrepone el mapa de la dinámica de narcotráfico, de cultivos, de rutas y de establecimiento de laboratorios, y coincide perfectamente en las zonas donde están asentados estos grupos. Muy bien, muchísimas gracias, Diego, por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto siempre y el mejor de los días para todos. Muy bien, gracias. Diego Arias es analista político y nos habló desde la ciudad de Bogotá. 9:52. Con esa música magnífica de Marsalis al fondo, les tenemos una sorpresa. Muy buena sorpresa. Regresa South Dade Kia con muy buenas noticias. Regresa al programa South Dade Kia. Muy bien. ¿Qué se firmó en el día de ayer
en Barbados. Es para estar optimistas. Uno lee destacados analistas que dicen que sí, que es un paso importante adelante. Otros no lucen tan optimistas y hay otros que francamente pues se han dejado ganar ya por el pesimismo. Vamos a abordar el tema con el politólogo John Magdaleno. Muy buenos días, John. John, estás en mute en este momento. A ver. No escucho a John Magdaleno, que está estás en mute, pero... Perdón, César, buenos días. Muy Espero buenos que días. estés bien. Gracias por la invitación. Gracias. Y también nos acompaña, igual en Caracas, el historiador y analista Pedro Benítez. Pedro, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. César, muy buenos días para ti. También buenos días a John. Muy bien. ¿Qué se firmó ayer en Barbados? Comencemos con John Magdaleno. Bueno, César Miguel, se firmaron 2 acuerdos. A mi modo de ver, los 2 desde luego son muy importantes, pero el que tiene mayor relevancia es el acuerdo, para mí, en mi modesta opinión, es el acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales. Uh-huh. Y allí hay varios avances que en el pasado, por lo menos en un documento escrito de esta naturaleza, no existían. Evidentemente, la inquietud transversal que uno podría inferir del documento es si todo eso que está allí, a lo cual se comprometen las partes, y obviamente la mayor carga de la prueba recae sobre el gobierno en virtud de sus incumplimientos reiterados en muchas de las garantías políticas y electorales que allí aparecen. La gran incertidumbre y lo que atraviesa todo el documento es cuánto de eso se va a cumplir, qué garantías de cumplimiento hay, qué puntos de verificación a lo largo del camino y del recorrido que hay entre esta fecha y la presidencial, cuánto de eso se puede en efecto llevar a la realidad. Ahora, tal y como está escrito ese documento, sin duda alguna es un avance, es un reconocimiento explícito del gobierno en unas cuantas materias en las cuales se han cometido violaciones sistemáticas de derechos y libertades constitucionalmente establecidas, de forma tal que lo que queda por saber es si en efecto el gobierno dará cumplimiento a eso que es parte del acuerdo. Esa es mi primera lectura y apreciación, sí. Y obviamente te dejo la palabra a ti y a Pedro para intercambiar opiniones. Sí, Pedro, por favor, ¿cuál es tu primera impresión de lo firmado en el día de ayer? Pedro Benítez ahora, por favor. Bueno, yo creo que nuevamente el gobierno, de manera formal, en un documento público con testigos de la comunidad internacional, reconoce que no cumple la Constitución. Al extremo, la Constitución de Venezuela, al extremo que el documento, en las cláusulas electorales, lo que el gobierno está haciendo es firmar que se compromete a cumplir su propia Constitución. Eso fue lo que el gobierno admitió ayer. A mí me parece importante decir esto, porque como ya sabemos, el gobierno tiene una enorme habilidad, los voceros del gobierno, particularmente Jorge Rodríguez, para vendernos como grandes triunfos lo que son estruendosos fracasos. Ayer Jorge Rodríguez trató de manipular la puesta en escena, tratando de presentarlo como una derrota opositora, de que no van a habilitar candidatos. Todo esto no podemos perdernos el contexto a pocos días que ocurre un evento que va a ser fundamental para la oposición venezolana, como lo va a ser la primaria que ha convocado la plataforma unitaria el próximo 22 de octubre. Y apuntando hacia allá, es que él entonces manda un mensaje precisamente con la intención de desmoralizar a la base opositora, de tratar de seguir creando intrigas entre los dirigentes de la alternativa democrática o el campo democrático venezolano, pero fundamentalmente para tratar de tapar lo que efectivamente ayer ocurrió. E insisto, es que el gobierno venezolano, ante la comunidad democrática internacional, está admitiendo que no cumple la Constitución venezolana y que por lo tanto se ve obligado a firmar un documento en donde se compromete a cumplir su propia Constitución. Muy interesante la lectura que le da Pedro Benítez a este asunto. Esto
va de la mano de lo que había apuntado inicialmente John Magdaleno. Cuando John dice, hay que ver si el gobierno cumple, pareciera que es que estamos haciendo un negocio con alguien que es de tradición maula, ¿verdad? Estamos negociando con un individuo que no tiene ningún tipo de crédito. Si esa persona va al banco a pedir crédito, a lo mejor ni lo dejan entrar, dado su historial de maula. Siendo así, te pregunto entonces, John, a ver, esto firmado en el día de ayer, que como dice Benítez, es a días de la jornada electoral de primarias. Me gustaría tu opinión vista desde esa perspectiva, John. Profesor Miguel, probablemente Pedro tenga razón en el sentido de que el gobierno está intentando alterar, lo que podría llegar a registrarse el día domingo. Ahora, pensando a la luz del comportamiento electoral de los venezolanos en nuestra historia, ¿sí? Echando mano de nuestra trayectoria y nuestro comportamiento, me parece que ya es tarde para intentar producir un cambio sustantivo en el resultado que podría llegar a registrarse el día domingo. Es decir, si la firma de ese acuerdo el día de ayer martes, a escasos días de la primaria del día domingo, está buscando que cambie el resultado electoral, pues yo creo que no va a tener ese efecto. Es decir, la gran incertidumbre en verdad es el número de participación electoral total. Esa es la gran incertidumbre que hay alrededor del domingo. No alrededor de quién va a ganar, al margen de nuestro juicio de valor sobre el tema. De modo tal que incluso antes del acuerdo estaba planteada exactamente la misma incertidumbre que va a perdurar después de la firma del acuerdo. Dado que la muy probable ganadora es María Corina Machado, sí, y dado que ella no está habilitada, entonces, ¿qué va a decidir la oposición o las oposiciones en su conjunto para intentar resolver el asunto capital de presentarle una opción política al país? Entonces, esto estaba planteado ya antes de la firma del acuerdo, de forma tal que a los efectos del resultado electoral en particular, de quién quedará en el primer lugar, quién quedará en el segundo, yo creo que el acuerdo no va a tener algún impacto significativo en la consulta. Pero puede tenerlo en la convocatoria, en la asistencia de votantes. Bueno, podría, pero César Miguel tampoco le atribuiría demasiado peso a la firma del acuerdo, porque me parece que la capacidad de convocatoria y el resultado final de la participación electoral está más asociado a condiciones logísticas, operativas, la posibilidad de disponer de centros electorales o no, que estén a la mano de quienes tengan interés en participar, la dificultad que ha habido en las últimas semanas para encontrar información acerca de la localización del centro electoral nucleado en el que hay que votar, las dificultades operativas de última hora que han habido en algunas juntas regionales. Es decir, me parece, y veremos si la ciudadanía se sobrepone y trasciende esas dificultades, las supera, o si por el contrario ellas terminan afectando de forma relevante el resultado final del número global de participación. Pero me parece que estos otros factores deberían, en el análisis, o podrían, pero ser cautelosos metodológicamente, podrían tener mucho más peso que la firma del acuerdo. Honestamente no veo una relación tan directa y un efecto tan decisivo, tan determinante en lo que veamos el día domingo. Muy bien, vamos al otro punto. Gerardo Blay declara al salir, voy a buscar la noticia que leí más temprano en la mañana. Blay dice que el acuerdo incluía garantías por el respeto a la realización de la primaria y también, comillas, una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad. Fin de la cita para Gerardo Blay. Viene entonces la intervención de Rodríguez. Si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde, pues tampoco puede ser candidato. Fin de la cita. Era a lo que aludía Pedro Benítez en su primera intervención. Ya lo acaba de ratificar John Magdaleno. La señora Machado, pues pareciera imposible que pierda en las elecciones del domingo.
Ahora, ella está siendo elegida ¿como qué? ¿Como candidata o como líder de la oposición? Evidentemente una cosa va a ir ligada a la otra. Y lo que hemos empezado a escuchar por parte del Partido 20 es que hay que revisar todo lo que se haya acordado antes del 22 de octubre. ¿Eso incluiría este acuerdo firmado en el día de ayer? Le pregunto a Pedro Benítez. César, el primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado Diosdado Cabello, en su programa semanal de cotilleos y variedades, así como la rueda de prensa que da todos los lunes, lleva todo el año diciendo que no iba a haber primarias. Iba a haber primarias. Y si nos vemos un poco la película un poco más atrás, recordaremos que pasaron durante años diciendo que nunca iban a levantar el control de cambio. Y levantaron el control de cambio. De la misma manera están diciendo que ellos nunca saldrán del poder, como han dicho muchos otros autócratas y déspotas en la historia universal. Y lo mismo están diciendo que no van a habilitar a nadie. La política es el arte de lo posible. En este caso, yo creo que a la oposición se le abre, con la firma de ese acuerdo de ayer, una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque es que los elementos fundamentales del acuerdo no se firmaron ayer. O sea, la oposición venezolana no tiene cómo hacer cumplir esos puntos. Quien sí tiene los mecanismos para hacerlo cumplir es Estados Unidos. Porque vamos a ser sinceros, aquí la verdadera negociación se está dando entre la Casa Blanca y Miraflores, donde a lo largo de los últimos 18 meses ha habido un intercambio de barajitas, de cromos, ¿no? Licencias petroleras. La Casa Blanca tiene la zanahoria de flexibilizar sanciones para que el gobierno de Maduro tenga acceso a recursos. El gobierno de Maduro, por sus propios problemas internos, por su propia incapacidad, y en esta película también tenemos que meter lo que ocurrió con el gigantesco desfalco que ellos mismos denunciaron que ocurrió en PDVSA por parte del grupo de Tarek El Aissami, y como eso ha afectado a la economía y ha agravado todavía más su desempeño de cara a la elección del año 2024. Bueno, esa es la rendija que la oposición tiene y que yo creo que debe usar. En el caso de María Corina Machado, que todo indica que va a ser la ganadora, y como indica John Magdaleno, lo que falta ver es la magnitud de la participación en el próximo domingo y de la ventaja que ellos tienen de respaldo ciudadano. Bueno, a partir de ese momento ella también va a tener una grandísima oportunidad, pero también una enorme responsabilidad. Y volviendo al tema del arte de la política, permíteme, César, poner este ejemplo y hacer una pequeña publicidad, porque el día de mañana aquí en Caracas, en la sede del IFED, Rafael Simón Jiménez va a presentar un libro que se llama La Jugada Maestra. Es una crónica y un análisis de la elección presidencial de 1958. Y como un hombre como Rómulo Betancourt, que cuando llega del exilio, el 8 de febrero del 58, tiene todos los factores de poder en contra, de que él regrese al poder, empezando por las Fuerzas Armadas, los empresarios, la iglesia, etcétera, como a lo largo de los meses, con mucha paciencia, con mucha habilidad, con mucho cálculo, con mucha astucia, logró vencer todos esos obstáculos, ganar la elección, ser presidente, y con el mismo ejército que había apoyado a Pérez Jiménez y que había dado el golpe contra Gallegos 10 años antes, terminó su gobierno, fue su principal apoyo. En un gobierno como sabemos fue muy difícil. Y puedo poner otro ejemplo, el caso de Violeta Chamorro en Nicaragua, el de Alwin en Chile. Bueno, de esto hemos hablado bastante. Pero en esto consiste la política. Evidentemente, el gobierno no se va a entregar. Ellos van a hacer todo lo que esté en sus manos para mantenerse en el poder. Pero es que no tienen todas las cartas de su lado. Y la oposición tiene una grandísima oportunidad. Vamos a ver qué pasa con la primaria, pero esto también depende mucho de la habilidad de los actores políticos y de la responsabilidad con que actúan en los próximos meses. En resumen, el gobierno va a seguir insistiendo en su mensaje de que es imposible, que ellos nunca van a salir del poder, pero como estamos viendo y como podemos constatar, la mayoría de las cosas que ellos dicen, que ellos juran y perjuran, finalmente no se cumplen. No porque ellos quieran, sino porque las circunstancias las tienen en contra. Hablaba Pedro Benítez. El tiempo se nos ha acabado, pero no quiero cerrar esta interesante conversación sin escuchar la opinión de John Magdaleno. John, por favor, ya de manera conclusiva,
me limito a repetirte lo que le planteé a Pedro Benítez con relación a María Corina Machado el día después. Por favor, John. César, el detalle de fondo es que Pedro y yo hemos tratado este tema, lo hemos conversado en persona. Las transiciones a la democracia, que es lo que podría estar hipotéticamente planteado en Venezuela, sobrevienen cuando hay factores que alteran el balance o la correlación de fuerzas, el balance de poder o la correlación de fuerzas, y esto demanda que exista una fuerza interna que le plantee dilemas estratégicos a factores de poder del régimen autoritario y que en efecto procure el divorcio de agendas de intereses y hasta una eventual fractura en el seno de esa coalición, de la coalición que le da soporte al régimen autoritario. Yo entiendo lo que Pedro dice y obviamente en la política siempre hay margen para la incertidumbre, para la ambigüedad, para la sorpresa, para los imponderables. Le compro este argumento a Pedro, pero para que tal cosa se produzca en la Venezuela de hoy, en efecto, el régimen político tiene que estar sometido a demasiadas presiones y quizá algunos incentivos, de forma tal que se produzca un cambio, una alteración del cálculo de costos y beneficios que sostiene a ese régimen político. Dicho de forma más didáctica, para que las inhabilitaciones sean levantadas, realmente tienen que ocurrir cosas de mucha envergadura. Y el primer dilema que tiene que encarar la oposición para analizar el otro lado del espectro es precisamente la consecuencia del resultado electoral de la primaria. Es decir, si se elige a una persona que está inhabilitada, probablemente esa persona y sus círculos de confianza y el partido que le respalda y otros aliados políticos inicien un ciclo de movilización para intentar levantar la inhabilitación en protesta de la existencia de esa violación de garantías, flagrante, inconstitucional, ilegal. El punto es si la fuerza que logren reunir será suficiente como para disuadir al régimen autoritario de levantarlo. Y Pedro ha dado en el clavo cuando dice la verdadera negociación no está entre la oposición y el gobierno, está entre el gobierno venezolano y el gobierno norteamericano. Pues muy bien, el gobierno norteamericano no está hablando desde hace 3 días con el gobierno venezolano y no ha sido capaz todavía de imponerle tal nivel de presiones y amenazas al régimen autoritario venezolano como para que se levanten las inhabilitaciones. Pues las negociaciones existen desde hace tiempo y la intervención norteamericana existe desde hace tiempo. Así que yo no veo esto tan sencillo. No descarto que imponderables puedan operar, pero tienen que ser imponderables gruesos que no vemos en este momento. Ya. Muchísimas gracias a John Magdaleno. Gracias, John, por habernos acompañado. Y muchísimas gracias. A la orden. Sí, y muchísimas gracias a Pedro Benítez. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Ambos estaban en Caracas. 10:25 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:28 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? Pues la encuentras en Nando Grill, donde se respeta plenamente la tradición llanera de la carne en vara. Carne hecha a la leña de manera indirecta para que mantenga y conserve toda su jugosidad. Es la tradición de los llanos colombo venezolanos. Y se acompaña esto con yuca frita o asada, papitas fritas, cachapas, arepas, hallaquitas, quesos, una variedad de quesos blancos, frescos, maravillosa, chicharrón, chorizo, costillitas de cochino, en fin. Acércate a las sedes en Doral, Westchester y Homestead. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. La canción habla del que saltó en el puente de Tallahassee, pero no vamos a ir a Tallahassee, vamos a ir a Dallas. Allí está Ángel Caridad, quien es el coordinador general del Comité Local de Primarias para el próximo domingo 22. Ángel, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
Muy buenos días, César Miguel Rondón, y a todo el equipo. Que Dios les conceda el mejor de los días. Muchas gracias. Ángel, ¿cómo van los preparativos para este domingo? Bueno, ya gracias a Dios tenemos un 98% de los preparativos organizados. Ya tenemos todo listo. Ya gracias a Dios, a la confluencia de la sociedad civil, conjuntamente con la participación de los partidos políticos, tenemos el acto electoral histórico totalmente organizado. A la espera, eso sí, de que nuestras estrategias hayan dado resultados para la motivación de quienes decidieron inscribirse en el proceso electoral y poder participar el próximo domingo 22. ¿Cuántas personas se estima puedan votar allá en Dallas? Aquí 4.362 fueron el universo electoral que se inscribió. Y la Comisión Nacional Electoral de las primarias nos asignó la distribución de 9 mesas en un centro de votación. Cada mesa tendrá 3 miembros principales con su respectivo suplente, lo cual hace un universo de participación de 54 personas. Y tenemos 50 personas aparte para la organización de la cola, la parte de darle a nuestra diáspora el mejor trato y atención para que ellos puedan, mediante su voto, opinar y seleccionar a quien va a ser el líder o lideresa que guiará a Venezuela a aperturar los caminos de la democracia, de la paz y del retorno de tantos venezolanos a nuestra gran patria. ¿Dónde va a ser la votación? La votación se irá a hacer en la ciudad de Irving, exactamente ya te lo indico, que no me lo sé de memoria, va a ser en la ciudad de Irving, que está en el medio de Dallas Fort Worth, y se realizará en la 3620 W Pioneer Drive State 100 Irving. Voy a repetir, 620 W Pioneer Drive State 100 Irving. Locales de un empresario venezolano chino, venezolano asiático, asentado acá en los Estados Unidos por más de 25 años y que nos ha abierto las puertas para facilitar las instalaciones, que son cómodas, que son de fácil acceso y que estoy convencido será una fiesta electoral. Bueno, ojalá sea así, una auténtica fiesta electoral. Ángel, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, muchas gracias a ti, y de verdad que no quisiera despedirme sin darle las gracias de corazón y de verdad a la sociedad civil. Sin la sociedad civil esto no hubiese podido llevarse a cabo en la ciudad de Dallas. Muy bien. Ángel Caridad, el coordinador general del Comité Local de Primarias en la ciudad de Dallas. Son las 10:33 de la mañana. 10:33 de la mañana. Perdón. Que pensé que veníamos con las noticias. Vamos con Milagros González, quien es la coordinadora del Miami New Media Festival. Muy buenos días, Milagros. Gracias por estar con nosotros. Tienes que quitarle el mute a ver. Ya. Gracias por invitarnos. No, por favor. A ver, ¿qué tenemos este próximo sábado 21? Estamos muy emocionados porque tenemos la noche de performance, que es uno de los eventos que todos los años la gente espera del Miami New Media Festival. Tenemos este año a Reni Arias, Ilian Albelo, cada uno va a hacer un performance por su parte, y luego tenemos a un grupo de artistas que tienen una agrupación musical llamada Primal Ensemble, que se dedican a hacer experiencias sonoras con instrumentos muy particulares. Fotógrafo también y performancista, y trabaja el cuerpo, y va a presentar un performance llamado La Hora Loca, en la cual la música de la famosa Hora Loca se combina con sus momentos de meditación y de
estiramientos, etcétera. También va a incluir a la audiencia este performance. A ver, ¿cómo resulta? Milagros, cuando dices performance, ¿de qué estás hablando? Sobre todo con el elemento que acabas de agregarle, que este performer pues va a incluir a la audiencia. Una de las nuevos medios artísticos, ya no tan nuevos, tenemos años ya hablando de performance, que incluye en el cual la obra de arte se realiza haciendo una acción, y generalmente es con el cuerpo y puedes incluir o no a la audiencia. Algunos artistas trabajan en performance sin incluir a la audiencia, otros incluyen a la audiencia. En el caso de Renny, según él nos ha dicho, es un performance flash mob. So, vamos a ver, yo estoy muy curiosa también, no lo he visto todavía, estamos esperando a ver en qué consiste. Muy bien. Ilian Arbelo, por su parte, ella hizo danza contemporánea muchos años, una bailarina muy talentosa, que además incluye la experiencia plástica al mismo tiempo y utiliza como tierra en su acción. Trabaja, su performance se llama Tierra de Gracia, y ella baila sobre la pintura del Jardín de las Delicias del Bosco con tierra y otros elementos. Entonces, bueno, vamos a ver también. ¿Cómo ponen el Jardín de las Delicias en el tríptico? Es una pieza grande, supongo, ¿no? Es como una alfombra. Ajá, no es una alfombra, pero es como una reproducción, y ella baila encima del Jardín de las Delicias. Bueno, magnífica idea. Y leo que hay 31 obras en video. ¿Qué nos cuentas de esto? Hay unas obras de video que tenemos en exhibición, son las del Open Call que se hace todos los años en la convocatoria, y son las seleccionadas por el jurado. Tenemos otra convocatoria en Italia que seleccionaron 5 obras de video, y también las vamos a presentar este 21 de octubre. Muy bien. Bueno, invita entonces a nuestros oyentes, Milagros, por favor. Dejar de mencionar que Prima el Ensemble es una agrupación integrada por Andrés Michelena, Luis Alberto Molina y Francisco Cabrujas. Ellos tienen ellos hacen una experiencia sonora en la cual improvisan sobre una estructura que ya han decidido previamente, pero es muy interesante, y además invita mucho a la reflexión y a la meditación, muy a tono con el tema del festival. Los invito este 21 de octubre a las 6 de la tarde, que vengan si están en Miami, que se acerquen al espacio de Arts Connection Foundation. Pueden revisar la cuenta de Instagram, Miami New Media Festival, @Miami New Media Festival, allí tienen toda la información, y también @Arts Connection Foundation, está toda la información allí. ¿Y dónde está el Arts Connection Foundation? La dirección es, ya va, que no me la sé. Ya va, la tengo aquí anotada. Vamos a contar. Disculpa, 676 Northwest 23 Street, Florida 33127. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Milagros, y te deseamos pues mucho éxito en el próximo sábado 21. Gracias, Milagros González del Miami New Media Festival. Son las 10:39. Las noticias de este momento en Conexión Radio. La actriz Meryl Streep, Premio Princesa de Asturias de las Artes, deslumbró hoy en su recibimiento oficial en Oviedo, donde bailó durante unos segundos al son de las gaitas asturianas que cada año amenizan la llegada de los galardonados a la capital del Principado. Decenas de cinéfilos y curiosos la esperaron a este ícono universal y leyenda viva del séptimo artes. Ella fue acompañada de uno de sus hermanos para recoger el próximo viernes el galardón de manos de la princesa Leonor. La señora Streep salió de su hotel junto a la directora de la Fundación Princesa de Asturias,
Teresa Sanjurjo, y durante unos minutos derrochó emoción y simpatía, esbozando una gran sonrisa, saludando y lanzando besos al público y bailando gaitas asturianas, no zulianas. 10:40, una pequeña pausa y ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. No vamos a Massachusetts, sino a Maturín, donde en el día de ayer ocurrió algo maravilloso en el mundo del fútbol venezolano. La Vinotinto goleó a La Roja, la poderosa escuadra chilena, 3-0. ¿Qué pasó? Le doy la bienvenida aquí en el estudio al buen amigo Daniel Chapela. César, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo nuevamente. ¿Qué pasó? Mira, se ha ido generando una energía especial, una sinergia, jugadores, entrenador, afición. Ayer había 52.000 personas en Maturín alentando a la Vinotinto. Fue un partido trabajado, aunque el 3-0 diga otra cosa. El primer tiempo fue complicado para Venezuela, hasta el gol de Soteldo. Y después se dieron una serie de circunstancias, hubo un expulsado en Chile en la segunda mitad que le permitió a Venezuela controlar el partido y acabar ganándolo con contundencia, ¿no? Por lo general, a la Vinotinto, que ha tenido sus altos y sus bajos a lo largo de los años, cuando logra una hazaña, se habla de milagro, ¿no? ¡Oh, milagro! Pero nos estamos acostumbrando a los milagros. Pregunto, ¿o no son milagros? Lo digo porque el golazo de Bello para empatar en Brasil, pues todavía nos tiene, como dice la expresión, parados de pestañas, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con la Vinotinto ahora? Mira, yo creo que ya de milagros no se debería hablar, ¿no? Me parece que es una realidad que el fútbol venezolano dio un salto de calidad en las últimas 2 décadas. El fútbol venezolano como fenómeno, incluso sociológico, es una realidad. La Vinotinto es un símbolo para los venezolanos, un espacio en el que caben todos. Y yo creo que el fútbol venezolano ha tenido una generación de talento constante, jugadores cada vez más potenciados en ligas fuera de Venezuela. Yo creo que el problema de los últimos años estuvo más vinculado a la crisis dirigencial que no a un problema de competitividad. Es decir, se perdió competitividad porque el futbolista estaba en una situación de desamparo una vez que fue apresado Rafael Esquivel en 2015 y todo el tema que ocurrió en ese periodo de casi 6 años, ¿no? De vacío, de crisis institucional, que repercutió en el trabajo de la selección, inestabilidad de entrenadores, problemas logísticos de traslado, en fin, una crisis interna que terminó derivando en malos resultados. Hoy la situación es otra, aunque la nueva dirigencia, que tiene un par de años allí, yo desde el punto de vista ideológico estoy en una acera contraria a quienes hoy gobiernan la federación. Habrá que decir desde el lado positivo que han por lo menos conseguido estabilidad económica, estructural, logística, y el jugador solo está pensando en la cancha. Entonces ahí está el resultado, ¿no? Y el entrenador. Y el entrenador, que ha sido una pieza muy importante, Fernando Batista, alguien que llegó como asistente de José Néstor Peckerman, que era el gran proyecto en el que se había centrado Venezuela, un entrenador de trayectoria. Batista no había dirigido nunca una selección mayor, no había dirigido nunca un equipo de primera división. Su trabajo se remitía a las selecciones menores de Argentina, que no es poco, pero no es el fútbol, digamos, de más alto nivel. Y la verdad es que ha demostrado capacidad, liderazgo. Me parece que es de este tipo de entrenador cuyo discurso hacia afuera luego se traduce en el terreno. Es decir, lo que dice, lo cumple. Lo que promete, se ve luego reflejado en la cancha. Y no es la estrella, ¿no? Es decir, yo recuerdo los tiempos tan polémicos de César Farías, por ejemplo, donde él era la estrella. Es decir, era a favor o en contra de Farías, que la gente hablaba, ¿no? Era un personaje que o lo amabas o lo odiabas, ¿no? Sí. Batista sí tiene otro perfil. ¿Y el roster de jugadores? Bueno, yo creo que ahí hay una fortaleza, mezcla de la jerarquía, veteranía de Tomás Rincón, Salomón Rondón o Rafael Romo,
jugadores en la mitad de esas dos generaciones, Wilker Ángel, Jordan Osorio, Roberto Rosales, Alexander González, y gente nueva, sangre joven, Yángel Herrera, Savarino, Soteldo, Bello, en fin. Y mucho talento. Yo creo que Venezuela no ha parado de producir grandes jugadores, ¿no? ¿Qué viene ahora? Bueno, yo creo que la perspectiva de seguir allanando ese camino a la clasificación. Esta es una eliminatoria que por probabilidades da más opciones, porque son 6 cupos y medio los que se están repartiendo para el Mundial del 2026. Venezuela hoy está en esa zona privilegiada de los que directamente irían al Mundial sin pasar por repechaje, pero la eliminatoria es muy larga, son 18 partidos, se han jugado 4 nada más, es decir, queda un camino muy largo por delante. Es muy cambiante la eliminatoria porque se terminan de jugar los 2 partidos de noviembre y no se vuelven a disputar partidos eliminatorios hasta septiembre del año que viene. Y en un periodo de 8 meses pueden cambiar muchísimas cosas. Exactamente. Bueno, pero comenzamos con muy buen pie, o con muy buena patada, para decirlo a tono, y vamos a seguir con las esperanzas muy en alto, ¿no? A mí me parece que hay motivos para soñar. Es el mejor comienzo de Venezuela tras 4 partidos, igualado con uno de César Farías para la eliminatoria de Brasil 2014, pero las sensaciones son totalmente distintas, ¿no? Hay fe, hay esperanza y la gente muy involucrada con este fenómeno, ¿no? Muy bien, muy bien. Hay fe sin tener que hablar de milagros. Exactamente. Maravilloso. Daniel, mil gracias por venir hoy acá al estudio. A ti, César, siempre un gusto. Sí, y en breve va a regresar Daniel Chapela, ¿no? Porque viene el Expreso Deportivo con don Fernando Arriaza. Fernando está en Caracas. Está en Caracas, sí, transmitiendo la pelota desde allá. Mil gracias, Daniel, de verdad. Son las 10:49 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Una fiesta judía sagrada se convirtió en el día más mortífero para el pueblo judío desde el Holocausto. Palabras de Joe Biden pronunciadas en Israel. Brindó una conferencia de prensa tras reunirse con las víctimas de los ataques terroristas. Hamás cometió atrocidades que recuerdan los peores estragos de ISIS, desatando el mal puro y sin adulterar en el mundo. Una fiesta judía sagrada se convirtió en el día más mortífero para el pueblo judío desde el Holocausto, que ha traído a la superficie los recuerdos más dolorosos. No volveremos a quedarnos de brazos cruzados, ni hoy, ni mañana, ni nunca. A quienes viven en el limbo esperando desesperadamente conocer la suerte de un ser querido, especialmente a las familias de los rehenes, no están solos. El Estado de Israel nació para ser un lugar seguro para el pueblo judío, aunque hoy no lo parezca. Israel debe volver a ser un lugar seguro para el pueblo judío. Todas estas son palabras textuales del presidente Biden, pronunciadas hace unos minutos apenas. Biden se reunió en privado con el presidente Isaac Herzog y luego se les incorporaron el secretario Anthony Blinken y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. El presidente apoya plenamente las acciones de Israel contra la organización terrorista Hamás y reiteró el derecho de Israel a defenderse. Por otra parte, aclaró Biden que las declaraciones en las que ha señalado a terroristas palestinos como responsables del ataque que dejó cerca de 500,000 de muertos en un hospital de la Franja de Gaza derivan de la información que le ha proporcionado el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es decir, no necesariamente ha sido por información israelí. Son las 10:52 de la mañana. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje y Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.